Hola, ¿cómo estáis? Muy buenos días, Señor os bendiga. Seguimos aquí por nuestro canal con el análisis de Josué. En el día de ayer planteábamos la importancia de esta conquista que Israel comienza a hacer en la tierra prometida, donde Josué establece la primera ciudad que se conquista, la ciudad de Jericó. Luego intentan tomar la ciudad de Jai. No la pueden tomar porque desobedecen una orden, son derrotados, luego castigan a quien ha cometido el pecado. Israel va nuevamente por Jai, la toma, y a partir de ahí Israel comienza a tener victorias. Y es interesante que desde el capítulo 11 en adelante hay diferentes circunstancias, diferentes momentos a través de los cuales Israel va cumpliendo con el propósito. Y una de las cosas interesantes que encontramos aquí es que Josué, por ejemplo, le dice al pueblo: no temáis, no os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Lo mismo que Dios le había dicho a él al principio del libro, ahora él se lo repite a los israelitas. Interesante esto porque quedaban muchas ciudades por conquistar, a tal punto que en el capítulo 12 se describen 31 ciudades que fueron conquistadas por Israel bajo el liderazgo de Josué, 31 ciudades. Después en el capítulo 13, 14, 15, 16, 17 a 18, el pueblo de Israel empieza a hacer la distribución de los diferentes lugares que le iban a corresponder a las diferentes tribus. Se habla acerca de las ciudades de refugio que les corresponderían a cada uno de los integrantes, ¿sí? Pero a partir del versículo 22 sucede algo muy extraño. Ya cuando se había dividido toda la tierra, hay un acontecimiento muy extraño. Y este acontecimiento tiene que ver con Israel, que había 2,5 tribus en la parte oriental, y luego allí se habían asentado los hijos de Rubén, los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés. Los otros, los 9,5 tribus, se habían ido del otro lado del río Jordán, entre el Jordán y el Mediterráneo, ¿sí? Recordemos que la orden de Dios había sido que los que se quedaban de este lado, es decir, las tribus de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés, debían acompañar a las otras para la toma de la tierra prometida, y después, una vez que se terminara todo eso, ellos podrían volver a su lugar. Todo lindo, perfecto, fantástico. Conquistaron casi toda la tierra porque fueron desobedientes en algunos casos. Esto hizo, sí, de pronto que quedara todo lo que tiene que ver con la parte izquierda, al sur de Israel, la parte izquierda, lógicamente, teniendo en cuenta el mar Mediterráneo, mirando el mapa de frente, ¿sí? Allí hay una franja donde estaban viviendo los filisteos. En el tiempo de David todavía no habían conquistado. Y es increíble que lo que no conquistó Josué hasta el día de hoy todavía no pertenece a Israel. Todos sabemos que Israel ocupa el territorio de la Tierra Prometida desde el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ha ido conquistando lugares y lugares y lugares y lugares, y aparentemente hay un lugar donde no pueden conquistar, que es donde están asentados los palestinos, que están en guerra continuamente. ¿Y cuál es la cuestión? El grave problema es que esa es parte de la tierra que los israelitas no conquistaron. Entonces, vuelvo sobre el tema. Los que se quedaron de un lado estaban perfecto, acomodaron 9,5 tribus. Allí Josué saca 12 piedras, del lecho del río Jordán y levanta un altar. Entonces, cuando vuelven las 2,5 tribus de ayudar a los otros de tomar la tierra, dicen: vamos a hacer lo mismo.
levantemos un altar en nuestra parte, con el objetivo de que cuando pase el tiempo, nuestros hijos se recuerden que ellos no son un pueblo, que ellos son parte de un pueblo, parte del pueblo escogido, parte del pueblo de Dios. Entonces levantan un altar igual que el que estaba del otro lado. A lo cual, imaginaos lo que sucede, es esto. Dice el capítulo 22, versículo... ahí me perdí. Aquí está. Llegaron los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, y edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grandioso aspecto. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, los que estaban del otro lado, se juntaron toda la congregación contra ellos para hacerles guerra. Y uno dice, wow, ¿qué pasó? Los de las 9,5 tribus estaban deseosos de que ellos deseaban cumplir, lógicamente, lo que enseñaba la Escritura. Y la Escritura decía que tenía que haber un altar en Israel. Un altar había, un Dios, un sumo sacerdote, un altar, un tabernáculo. ¿Cómo van a ser otro del otro lado? No, está mal. Vamos a ver qué pasa y si es necesario, los vamos... Claro, decir, ¿qué están haciendo? Se han contaminado con los dioses de esas tierras y ahora quieren hacer otro altar y toda la historia. Bueno. Pero ellos fueron muy sabios, porque llegaron allá y preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué habéis hecho ese altar? Entonces, las 2,5 tribus les explican, nosotros lo hicimos, ¿por qué? Porque podría ser que en unos años nuestros hijos, nuestros nietos, ellos quisieran ser independientes, ellos podrían olvidarse del Dios de Israel, y no queremos eso. Por eso, así como hay un altar del otro lado del río, queremos tener uno de esta parte, para que nunca le pase a nuestros hijos que deseen independizarse de Israel. Y entonces, podríamos decir ahí, todo ok, perfecto. Pero esto me hace reflexionar, ¿cuántas relaciones humanas fueron rotas por no hacer una pregunta? ¿Cuántos matrimonios fueron destruidos o viven un infierno simplemente por no hacer una pregunta? Las personas que me conocen saben que yo siempre digo una frase, y es, la única pregunta que me molesta es la que no se hace. Digo esto ¿por qué? Porque aquí la Escritura es muy clara en ese aspecto. Y Jesús dice muy claramente en el Evangelio, lo que Jesús transmite en ese aspecto es de tener en cuenta siempre, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Si tu hermano te ofende, ve y habla con él. No saques conclusiones sin preguntar. Ve y pregunta. Y la decisión que tomes, la tomas con fundamento, no porque se te ocurrió, porque a mí me parece. No, ve y habla. Eso hicieron y evitaron una guerra. Llegamos al final del libro de Josué, y Josué dice en el capítulo 23, versículo 6, recordad que al principio Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé muy valiente para obedecer la ley de mi siervo Moisés. En el capítulo 23, Josué le dice al pueblo, esforzaos, pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Un hombre que había vivido 25 años cumpliendo lo que Dios le decía y que lógicamente tenía autoridad para decirle a los demás. Si yo lo hice, ustedes también pueden. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es una cuestión de voluntad. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, deseo hacer la voluntad de Dios y recibo gracia para hacerlo. El problema está en cuando nosotros decimos, no me interesa. Por eso él termina de alguna manera su libro exhortando nuevamente al pueblo. Y al final, en el capítulo 24, él hace un discurso y donde dice, si mal os parece servir
a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, si a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, si cualquier otro dios, ok, pero, ojo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y esta creo que puede ser tal vez el desafío más grande que como cristianos tenemos. Tomar una decisión y decir, yo quiero que mi casa, mi esposa, mis hijos, eso es mi casa, mi esposa y mis hijos, ¿sí? En el momento en que mis hijos se casan, ellos ya tienen su propia casa, ¿sí? Siguen siendo mi familia, pero no es mi casa. Ellos tienen su casa ahora. ¿Por qué? Porque ya no viven conmigo, ¿sí? Yo y mi casa servimos al Señor. Y la verdad es que es muy triste muchas veces ver cómo los padres están en la iglesia, hacen parte de una congregación, gente de pronto con 30, 40 años de fe, pero ni sus hijos ni sus nietos siguen al Señor. Y ahí me pregunto qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, en el pueblo de Israel las cosas no fueron tan bien después que fallece Josué. Hay algo interesante porque él advierte al pueblo sobre este peligro. El pueblo dice, no, nosotros vamos a servir al Señor. Me parece fantástico. Pero ¿sabe qué? Cuando uno llega al final del libro, en el versículo 31, dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían las obras que Jehová había hecho por Israel. El libro que sigue, el libro de los jueces, es el libro de mayor oscuridad en la historia de Israel. Y esto es muy triste. ¿Por qué? Porque indudablemente la generación que siguió a Josué se apartó tristemente de las enseñanzas que Dios le había dado. Primero a Moisés y Moisés a Josué y Josué a sus compañeros, aquellos que eran de su generación, pero descuidaron la generación siguiente. Tristemente, Israel entra en un tiempo de oscuridad tan terrible, que hay una frase que se repite 3 veces en el libro de los jueces, pero que hoy lógicamente no la voy a decir, la vamos a decir cuando analicemos el libro de los jueces. Nos espero. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.